Hola, me llamo Svilen Živodarov y en esta presentación os voy a presentar un tercio del libro de George Duby que se llama La época de las catedrales. El tercio se llama El monasterio y va desde los años 980 hasta el 1130. Este es el índice que esta presentación seguirá. Primero la introducción, y luego el arte imperial, los feudales, los monjes y el umbral. Estos son los 4 capítulos que representan el tercio del libro. Y luego la conclusión y las referencias. Antes de empezar, nos tenemos que imaginar cómo era el mundo medieval de ese tiempo. El mundo medieval de ese tiempo era una vida muy difícil para las personas, para los campesinos. Con gran dificultad trabajaban por su pan y cultivaban. Si no había cosecha ese año, entonces pasaban hambre e incluso intentaban ahorcar a sus familiares para así poder comer un poco de carne humana y sobrevivir. Y por supuesto, las consecuencias de no estar bien nutrido son las plagas que podemos ver aquí, las cuales lo hacen todo aún más difícil. Sin embargo, no todo era así de oscuro. Había también progreso. Aquí podemos ver los mercaderes y el herrero. Este es el mapa del año 1000 y aquí podemos ver. El problema era que el mundo cristiano aquí estaba invadido tanto del norte y del este, de los vikingos y los húngaros, estos y estos, que son paganos, y del sur, que son aquí, de los saracenos. El arte de ese tiempo intentaba mostrar al mejor de su habilidad la divinidad de Dios. Intentaba ilustrarla para que se pueda ver y entender. Y en medio, entre hombre y Dios, estaba el rey y el papa. Dios como el rey de la tierra y el cielo, y el rey como el rey de aquí, de la tierra, pero con justificación divina. Y aquí podemos ver que el rey está vestido con azul, que representa el cielo, y rojo, que representa la tierra. Y el arte imperial intentaba mostrar este poder divino que tiene, esta justificación divina que tiene el rey, como que es algo divino. Se intentaba decorar con oro y con piedras preciosas para mostrar al menos una fracción de su infinita preciosidad. El rey era responsable por su pueblo. Por ejemplo, Rey Robert de Francia era visto por todos como casi un monje, porque constantemente se deleitaba en estudiar las escrituras sagradas y a orar por su pueblo para que haya prosperidad y obtengan la salvación. Como tal, el rey de ese tiempo representaba los valores de paz y justicia, tal y como era responsable por su pueblo, pero al mismo tiempo representaba que tiene poder, en el sentido como se representaba como un caballero que lleva una espada en la mano, que es capaz de proteger a su pueblo y es capaz de mantener esa paz. Y
de reclamar ese derecho divino. El conocimiento también se pensaba que venía de lo divino. De ahí que los escritos ilustrados de esa época están con oro y estos dibujos que se tarda mucho tiempo en crearlos. En ese tiempo se creía que hay principalmente 7 vías del conocimiento. Las 7 artes liberales, una de las cuales es la liturgia, que intenta a través de este sacramento dar como un pequeño vistazo de lo divino para que se pueda sentir, e intenta estimular todos los sentidos, el oído, el olfato, el gusto también con el sacramento del Eucaristo, la vista y el tacto también. A ese tiempo las personas no leían filosofías griegas ni escritos antiguos. Lo que les llegaba en la mano del antiguo imperio romano eran algunas leyes que no encajaban muy bien con su sociedad. Así que intentaban leer las escrituras sagradas y de este modo intentar entender un poco lo divino. Por supuesto, el imperio romano del occidente había colapsado, pero no el mito romano. El mito romano seguía. Y de ahí la estructura jerárquica del sistema feudal. El sistema feudal consistía en que el rey, quien tiene el derecho divino de gobernar, reparte su poder entre sus vasallos, entre sus sujetos que son fieles a él, porque él no puede gobernarlo todo por sí mismo. Pero el rey tiene lo divino en la sangre, y sus vasallos tenían que ser nobles, tenían que también tenerlo en la sangre. De ahí sale la idea de la nobleza. Junto con la nobleza está el clergado, y abajo de todo están los campesinos, los artesanos, los herreros y todos los otros. Por ejemplo, en Francia este modelo podía tomar formas tan extremas que toda la sociedad estaba dividida solo en 3 partes. La nobleza, el rey y el clergado que gobernaban por una parte. Por otra parte estaban los soldados, los guerreros, y como último estaban los campesinos. Y existían barreras, no se podía mover fácilmente de una sección de la sociedad a otra. Un campesino no podía casarse con un noble, era imposible. Al principio los reyes eran conquistadores, habían aprendido este modelo jerárquico de los romanos, porque eran los bárbaros que estaban en las fronteras con los romanos, estos últimos los cuales intentaban imponer su modelo sobre los bárbaros. Pero con el tiempo no hacía falta arriesgarse para conquistar tierras ajenas cuando uno tiene las propias. Sin embargo, a veces había lucha entre los nobles para adquirir tierras. Y esto nos lleva al siguiente capítulo. Los monjes. Ellos buscaban un aislamiento de esta sociedad compleja. Sin embargo, la mayoría de monjes provenía de la nobleza. No todos, pero la mayoría. Lo mismo es válido para los sacerdotes, y los obispos eran nominados por el rey y proclamados por el papa. El trabajo de los monjes de ese tiempo era orar tanto para el arrepentimiento
del pueblo como para su salvación. Estudiando las escrituras sagradas y a partir de su propio arrepentimiento podían llegar a lo más importante, que es la humildad, para así poder ver y acercarse más a Dios y garantizar su salvación en la vida eterna. Esto a veces tenía forma de canción. Por ejemplo, en la liturgia se cantaba en voz abierta, a capella o de varios modos. Y se intentaba como hacer llegar el amor de Dios al propio corazón. Aquí os dejo una canción, si la queréis ver. Esto sobre todo tenía lugar durante peregrinajes. El peregrinaje tenía la función de suplicar a los santos, a esos quienes son buenos en la vista de Dios y merecen salvación, suplicarles para que oren a Dios para uno propio y los conocidos de uno propio, a través de este sacrificio, para que uno pueda elevarse un poco sobre sus pecados. Quizá hayáis oído sobre los Canterbury-Teus. Son una multitud de gente normal de todas las partes de la sociedad que emprenden un mismo camino hacia la luz en un peregrinaje hasta Canterbury. Y durante el camino cantan canciones, se apoyan los unos a los otros y de este modo se esfuerzan hacia la propia salvación. También es a este tiempo que se construyó, siguiendo el camino de San Juan, de San Santiago, se construyó el gran monasterio de San Juan de la Peña. Hay que tener en cuenta que los monjes también tenían la función de evangelizar y de informar al pueblo sobre lo divino, a los sacerdotes también. Y de los monjes que eran enviados a tierras ajenas, la gran mayoría terminaron martirizados. Sin embargo, es también el tiempo alrededor del año 1000 cuando el rey de Hungría se convierte al cristianismo. Y los monjes nos llevan al cuarto tema, al cuarto capítulo, que es el umbral, el límite. Por supuesto, no se puede ver a Dios directamente, pero a través del arrepentimiento, del desarrollo de las virtudes, a través de vivir en fraternidad los unos con los otros, y sobre todo a través de la humildad, uno puede conseguir estar más cerca de Dios. Y por supuesto, luego está rogar a Dios para salvación. Se solía invocar a la Virgen María para que ruegue a su Hijo Jesucristo para la salvación, que es tras la cual está nombrada la Notre Dame. Porque la gente de ese tiempo frecuentemente tenía reyes que no eran muy piadosos, no eran, eran bastante estrictos, y así que querían una figura más maternal que tenga merced. Y ahora llegamos a la conclusión. Como pudimos ver en el primer capítulo, la vida era muy difícil a esos tiempos. Había hambruna, varias enfermedades e invasiones que dificultaban mucho la vida de los campesinos. En el segundo capítulo vimos que también estaba el sistema feudal,
que inmovilizaba el movimiento entre clases sociales. En el tercer capítulo vimos que había personas, los monjes, que intentaban liberarse de este sistema a través de la búsqueda de la salvación. Y en el cuarto capítulo vimos el intento de mostrar lo divino en la arquitectura y el intento de representarlo. Y aquí os dejo la referencia del libro que dije. Y gracias por vuestra atención.